va, Ismael? Te veo solo a vos. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te están? va? ¿Y Yanina? ¿Qué hiciste con Yanina? Muy ¿Dónde bien, muy está Yanina Álvarez? Y Yanina la tengo guardada, la tengo guardada. Ah, ¿sabes por qué te pregunto? Porque a veces salís desde una heladería, por ahí viste, le invitaste a tomar un heladito, no viene mal en un día como hoy de verano. Hoy es un poquito, pero está un poquito fresco. Hoy está lindo, agradable. Hoy está lindo. Desde ya. En todo caso, quizá un café con un helado con café. Muy bien, eso es una buena idea también. Ismael, vos sabés que estaba leyendo un artículo que vos publicaste en relación con la fábrica de muebles, ¿no es cierto? La caída de la producción del 11,5% el año pasado. Esto es por falta de consumo, ¿no? Porque 74% de los fabricantes decían que justamente habían bajado la producción, no tenían a quién vendérsela. Sí, lo que está pasando en este sector es prácticamente generalizado en toda la industria. Ustedes calculen que el último dato del INDEC había marcado una caída del 14,5% de la producción industrial, el último dato oficial, y en algunos sectores, como el caso de textiles o el caso de calzado, el caso de marroquinería, el caso de maquinaria agrícola, con caídas de entre el 30 y el 50%. Realmente estamos frente a un derrumbe industrial. Cuidado con esto, porque cada vez más son los sectores que se están declarando en crisis. Ustedes vieron FATE, fábrica principal de neumáticos del país, pidió el proceso preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo. Está este conflicto en torno a todo lo que tiene que ver con vaca muerta, o sea, inclusive sectores que estaban con cierta activación, hoy están transitando momentos de conflicto, en algunos casos por tema de subsidios, en otros directamente, en el caso de neumáticos, porque dicen que, no pueden ni siquiera tampoco exportar, el mercado interno se derrumbó, y una de las alternativas que está barajando la empresa es justamente eliminar un turno de trabajo con cesantías del personal. Otro dato también que a mí me impactó y que es un dato oficial porque es del Ministerio de Trabajo, el gobierno había sacado en noviembre un decreto de necesidad de urgencia que, entre otras cosas, decía que las empresas, antes de despedir personal con 10 días de anticipación, tenían que enviar una comunicación al Ministerio de Producción y de Trabajo. Desde aquella fecha, estamos hablando más o menos 15 de noviembre que salió el DNU, hasta fin de enero, hubo casi 2.000 empresas que informaron al Ministerio de que quieren hacer cesantías de personal, no por causas del trabajador, sino lo que se llama despido sin causas, o sea, por falta de trabajo o por algún tema inherente a la empresa, pero no por responsabilidad del trabajador. Quiere decir que estamos realmente en una situación muy compleja, especialmente en el sector fabril y especialmente en el sector de la industria manufacturera, y en el último periodo se extendió a la construcción, porque con todos los problemas que hemos tenido con el crédito hipotecario, hubo también un desplome muy fuerte de las ventas, los créditos quedaron prácticamente paralizados y el sector, según el INDEC, el último dato le estaba dando una caída del 20,5%. Te iba a preguntar justamente de la construcción, ¿no es cierto? Porque también se dio a conocer la venta de determinados predios, críticas de los vecinos mediantes, porque dicen que se necesita la preservación, por lo menos de parte del espacio público, dicen que el 60% del espacio público verde va a ser conservado, pero que ese dinero sería inyectado a la obra pública. No sé si eso obviamente va a alcanzar. Lo que podría haber también de parte de financiamiento del Estado o la participación pública-privada, las tan famosas PPP, que puedan reactivarse este año, ¿o no, Ismael? Bueno, eso va a depender muchísimo de esta misión del Fondo Monetario Internacional que está auditando las cuentas públicas. Digo, esto es muy importante porque, prácticamente lo que diga el Fondo Monetario Internacional, el gobierno casi está obligado a llevarlo adelante, porque de eso depende efectivamente que el Fondo Monetario Internacional haga los futuros desembolsos para ir pagando los vencimientos de deuda, tanto de capital como de intereses. Los últimos datos de recaudación impositiva no han sido buenos. Desde el punto de vista de lo que se llama el déficit fiscal, prácticamente no ha habido achique del déficit fiscal, porque lo que el gobierno ahorró
ahorró digo entre comillas, por recortar la obra pública, por bajar jubilaciones y por bajar sueldos, se le fue prácticamente en los mayores intereses de la deuda. Entonces el déficit final, el déficit total, el último dato oficial le ha dado 5,8% del PBI, cuando en el año 2017 fue del 6% del PBI. O sea, hay una reducción minúscula del déficit, muy fuerte el ajuste, muy fuerte el aumento de tarifas, pero insisto, lo que se ahorró por un lado lo perdió por el mayor costo financiero, y eso tiene que ver con el pago de intereses de la deuda, que el año pasado tuvo un crecimiento de prácticamente el 80%, o sea, muy por encima, casi duplicando a la propia inflación. Casi 57.100 millones de dólares, ¿no? En julio del año pasado los 15.000 millones de dólares. El primer acuerdo también, ¿te acordás de 24.000 millones de dólares? Ahora 11.000 millones de dólares, son 10.700, 11.000, redondiemos. Para el mes de marzo, si se aprueba todo, que supuestamente se va a aprobar, otros 18.000 millones de dólares en mayo. ¿Cómo se va a pagar la deuda? Porque esto le compete al gobierno del mismo signo de continuar una gestión de Macri, si se postula oficialmente como candidato a presidente, precandidato, o la gestión de cualquier otro gobierno, Ismael. Sí, bueno, justamente el último, ustedes vieron que salió un informe de la CEPAL diciendo de que la Argentina es el país más endeudado de la región. Sí. Y estamos hablando de prácticamente en torno del 90% del PBI. Esto realmente es una pesada carga que tiene la Argentina. Y bueno, vamos a ver efectivamente qué es lo que va a pasar en el curso de este año. Poder hacer un vaticinio para el año próximo me parece que todavía es un poco apresurado, porque estamos recién comenzando este año, es un año complejo, porque tenemos todos los problemas financieros, fiscales y económicos, muy conocidos por toda la población, y se le agrega ahora también este ingrediente político electoral, que vamos a ver cómo se perfilan las elecciones y qué impacto esto puede llegar a tener en la economía. Pero en principio, incluso el propio Fondo Monetario Internacional, en sus estimaciones para este año, dice que la economía argentina seguiría prácticamente con crecimiento negativo. Ellos están hablando de una caída del 1,6% del PBI, con un primer semestre negativo, y quizá podría haber algún repunte marginal, muy pequeño, muy tenue, en el segundo semestre, especialmente porque se espera que ingrese mayor cantidad de dólares por la cosecha, pero el resto de los sectores seguirían más o menos planchados, y entonces no hay una buena perspectiva de crecimiento económico para este año, y lamentablemente vamos a terminar el 2019, si se cumple el propio pronóstico del Fondo Monetario Internacional, con una economía más chica que la que teníamos en el año 2011. O sea, vamos a estar acumulando 8 años prácticamente consecutivos de retroceso de la economía, con una economía, con un tamaño de la economía todavía inferior al que teníamos en el año 2011. Tremendo, mal panorama, por cierto. ¿Y qué puede pasar con el dólar? Porque justamente, digamos, ese monitoreo, auditoría del Fondo Monetario Internacional, acompañado, por supuesto, por una revisión de los datos de nuestras cuentas, pero por otra parte también con la pretensión del gobierno nacional de que haya mayor margen para poder manejarse respecto de las fluctuaciones del tipo de cambio, a nosotros nos hace preguntar si esta banda de flotación ya pautada va a seguir vigente y si el Banco Central va a poder tener mayor intervención para controlar un nivel que no sé, Ismael, en cuánto quiere que esté el gobierno. Sí, básicamente el compromiso con el Fondo Monetario Internacional es manejar la tasa de interés y el dólar de tal manera de que el dólar no se dispare, pero que tampoco se retrase. Por eso esa banda de intervención es móvil. Y la pretensión del Fondo Monetario Internacional, en acuerdo con el gobierno, es que esa banda se vaya moviendo todos los meses acompañando a la inflación. De ahí es que en el último relevamiento de expectativas del mercado, que tiene que ver con los pronósticos de las consultoras que presentan sus informes al Banco Central, ellos estaban hablando de un dólar hacia fin de año en torno de los 48 pesos, porque un 2% acumulado, teniendo en cuenta un cierre ayer en torno de 39, evidentemente hay la pretensión de que acompañe la inflación, que no se dispare para que no le dé mayor impulso a la inflación, pero que tampoco haya ningún tipo de retraso, porque quieren ver si la economía argentina puede llegar a exportar
porque lógicamente las perspectivas para el mercado interno, que tiene que ver con el consumo de los argentinos, de los jubilados y los trabajadores, este año también va a ser muy contractivo, porque no hay perspectiva de mejora ni del salario real y tampoco ninguna perspectiva de mejora de las jubilaciones y pensiones, descontando la inflación, o sea, en términos reales. Supongamos que la inflación de enero se ubica entre 2,5%, 2,7%, porque los datos oficiales todavía no se han conocido. ¿Qué puede pasar con la inflación en los próximos meses? ¿Va a ser decreciente? ¿Va a seguir en los mismos niveles? ¿Podríamos llegar a un 30-35% de inflación? ¿Qué cálculo tenés vos, Ismael? Mira, los cálculos son esos de que vos acabás de mencionar. Sí. Lo que se dice que tanto febrero como marzo van a ser superiores a la inflación de enero. Febrero porque hemos tenido aumentos pero muy fuertes del transporte, de las prepagas, hay aumentos del gas y de la electricidad ya pautados. Marzo generalmente es un mes normalmente inflacionario porque, bueno, vuelven las clases, hay aumentos en útiles escolares, hay aumentos también pautados por el gobierno, hay nuevos aumentos en el peaje, o sea, por lo menos se está estimando que tanto febrero como marzo vamos a tener una inflación superior a la de enero, y la pretensión o la aspiración del gobierno es que después se estabilice en torno a un 2%. Si eso se cumple, y sí, vamos a tener una inflación entre el 32 y el 35%, que son estos números que han dicho las consultoras, que en el pasado no la acertaron, seamos muy sinceros, no la acertaron, claro. Pero bueno, por lo menos estos son los números. En el año pasado estimaron mucho menos y vos viste que terminamos con una inflación en torno del 47,6%, o sea, como 10 o 15 puntos por encima de las estimaciones iniciales. Para este año, bueno, estas son las expectativas o las estimaciones de las consultoras, están entre un 30 y un 35%, con, insisto, un primer trimestre o cuatrimestre ascendente, y ver si después se puede llegar a estabilizar en torno de un 2%, siempre y cuando, insisto, no haya ningún ingrediente electoral que, cambie un poco las variables económicas y financieras de la Argentina. Desde ya, muchísimas gracias, Ismael Bermúdez. No, al contrario, Un placer, te dejamos con el heladito y el café.